La tensión que había quedado suspendida sobre la promesa después de la cena parecía haberse instalado definitivamente entre sus muros. Ángela todavía sentía el peso de todas aquellas miradas cuando recordaba el instante en que Máximo había negado públicamente considerarla su hija, reduciendo cualquier esperanza de reconciliación a unas palabras frías que resultaban imposibles de olvidar. Durante demasiado tiempo, Ángela había soportado dudas, silencios y verdades pronunciadas a medias, pero aquella humillación había cruzado una frontera diferente. No se trataba únicamente de que Máximo se negara a reconocerla legalmente, sino de haberla rechazado delante de todos, como si el vínculo que los unía pudiera borrarse simplemente porque él decidiera negarlo. Por eso, cuando la posibilidad de que Máximo pudiera reconsiderar su postura vuelve a sobrevolar el palacio, Ángela descubre que ya no desea escuchar ninguna rectificación. Algo se ha quebrado dentro de ella. Después de haber sido tratada de aquella manera, no quiere recibir el apellido ni el reconocimiento de un hombre incapaz de concederle primero algo mucho más elemental: respeto. Curro permanece cerca de ella, consciente de que cualquier intento de consuelo puede resultar insuficiente. Entre ambos existe una confianza construida precisamente en los momentos más difíciles, y él conoce demasiado bien esa sensación de descubrir que los vínculos familiares pueden convertirse en una fuente de dolor cuando quienes deberían protegerlos deciden utilizar el origen y la sangre como armas. Ángela termina desahogándose con él, permitiéndose mostrar una fragilidad que había intentado contener desde la cena. No puede apartar de su memoria la voz de Máximo ni la facilidad con la que la excluyó de su vida. Lo que más le duele no es únicamente haber perdido un padre, sino comprender que quizá nunca tuvo realmente uno. Curro intenta tranquilizarla sin restar importancia a lo sucedido. Sabe que Ángela necesita tiempo y, sobre todo, necesita sentir que nadie volverá a decidir por ella qué lugar debe ocupar. Sin embargo, incluso su cercanía encuentra un límite ante una herida tan reciente, porque existen humillaciones que ninguna palabra puede borrar inmediatamente, por sincera que sea. Mientras tanto, lejos de aquella tormenta familiar, otra amenaza comienza a tomar forma en el hangar, precisamente en el lugar donde Manuel intenta construir un futuro alrededor de aquello que siempre le ha dado libertad. El negocio de los manuales de averías parecía ofrecer una nueva oportunidad, pero detrás de las cifras empieza a esconderse una maniobra mucho menos limpia. Julieta lleva tiempo observando con incomodidad la forma en que Ciro pretende gestionar ese proyecto. Para ella, cobrar a los clientes por el manual no solamente representa una decisión discutible, sino una manera de aprovecharse del trabajo y de la confianza de Manuel. Cuanto más analiza la situación, menos capaz se siente de guardar silencio ante su propio marido. La discrepancia entre ambos vuelve así a salir a la superficie. Julieta no disimula su rechazo y deja claro a Ciro que considera equivocada la presión ejercida sobre Manuel. No quiere participar en una operación donde el heredero de los Luján termine proporcionando su conocimiento mientras otros convierten ese esfuerzo en una oportunidad para obtener beneficios poco transparentes. Ciro, sin embargo, contempla el asunto desde una perspectiva completamente distinta. Allí donde Julieta percibe un límite moral, él ve una oportunidad económica que no está dispuesto a desaprovechar. Esa diferencia comienza a introducir una distancia incómoda entre los esposos, porque ya no discuten únicamente sobre dinero, sino sobre la manera en que cada uno entiende la lealtad. Precisamente entonces aparece Lorenzo con una propuesta que transforma esas sospechas en un engaño perfectamente calculado. Su idea consiste en cobrar 1000 pesetas por cada manual vendido, mientras que en los documentos únicamente aparecerán 500. De esa manera, la mitad del dinero quedará oculta y Manuel jamás conocerá el verdadero precio pagado por los clientes. La operación resulta sencilla precisamente porque está diseñada para parecer legítima. Manuel y Julieta podrán consultar las cuentas y encontrarán una cifra aparentemente coherente: 500 pesetas por manual. Lo que ninguno de los dos sabrá es que cada comprador habrá entregado realmente el doble, dejando otras 500 pesetas fuera de los registros que ellos pueden controlar. Lorenzo explica el mecanismo a Ciro con la seguridad de quien ya ha pensado cada detalle. No parece inquietarle que Manuel esté depositando su confianza en quienes participan en el negocio. Para él, esa confianza no representa una responsabilidad que deba respetarse, sino la condición perfecta para que la maniobra pueda funcionar sin levantar sospechas demasiado pronto. Lejos de mostrar reservas semejantes a las de Julieta, Ciro recibe la propuesta con entusiasmo. La posibilidad de obtener ese beneficio oculto termina pesando más que cualquier consideración hacia Manuel. Así,
Mientras Julieta intenta impedir que su marido se aproveche del heredero, Ciro da un paso todavía más grave y acepta participar directamente en la estrategia diseñada por Lorenzo. Por su parte, Manuel continúa implicado en el proyecto sin imaginar que las cifras que llegarán hasta sus manos estarán manipuladas desde el principio. Después de tantas luchas personales y familiares, el hangar representa para él un espacio vinculado a su independencia, a sus proyectos y a una parte esencial de sí mismo, algo que vuelve especialmente amarga la traición. Julieta queda atrapada en una posición cada vez más incómoda. Conoce suficientemente bien a Ciro para advertir que detrás de su entusiasmo existe una ambición que empieza a preocuparla, pero todavía desconoce hasta dónde está dispuesto a llegar junto a Lorenzo. Su rechazo inicial al cobro del manual se convierte así, sin que ella pueda saberlo todavía, en la primera señal del fraude. A su vez, en las cocinas de la promesa también comienza a extenderse una sensación de amenaza. Simona y Candela reciben una severa reprimenda de Teresa después de que aparezcan nuevos fallos en el menú destinado a los señores, una situación particularmente dolorosa para dos mujeres acostumbradas a tomarse su trabajo con enorme responsabilidad. Las cocineras saben que algo no encaja. Los errores empiezan a acumularse de una manera demasiado extraña para atribuirlos simplemente al cansancio o a un descuido. Ambas recuerdan entonces las amenazas de Julio y comienzan a sospechar que las consecuencias de aquellas bromas relacionadas con la verdura finalmente han llegado hasta su territorio más sensible, la cocina. Simona intenta mantener la cabeza fría, aunque la posibilidad de que alguien esté manipulando deliberadamente su trabajo despierta una indignación difícil de contener. Candela comparte la misma inquietud. Para ellas, un error en el menú no significa solamente una reprimenda, sino poner en duda una experiencia construida durante años y exponerse injustamente ante quienes gobiernan el palacio. Las sospechas tienen además un antecedente que vuelve imposible ignorarlas. Julio ya había confesado a Tomasa que sus disculpas no eran sinceras, sino una fachada destinada a ocultar sus verdaderas intenciones. Las bromas sufridas no habían quedado olvidadas y él estaba decidido a cobrárselas, aunque para hacerlo tuviera que esperar el momento más conveniente. Poco después, Ricardo también comienza a observar los acontecimientos con desconfianza. La repetición de incidentes le impide aceptar que todo sea producto de la casualidad, y su atención termina concentrándose en Julio. Si realmente alguien está saboteando a Simona y Candela, entiende que permitir que continúe significaría dejar que una venganza personal perjudicara el funcionamiento de toda la casa. Ricardo decide entonces intervenir y enfrentarse directamente a Julio para averiguar qué sabe sobre los fallos que están apareciendo. La pregunta que empieza a recorrer silenciosamente las cocinas es inevitable. Si Julio realmente ha cumplido su amenaza, ¿hasta dónde piensa llevar esa represalia antes de considerar saldada la deuda que cree tener con Simona y Candela? Así, mientras Ángela intenta recomponer su dignidad después del rechazo de Máximo, dos engaños distintos comienzan a crecer dentro de la promesa. Uno se esconde detrás de los números manipulados por Lorenzo y Ciro, el otro, aparentemente, entre platos y menús alterados. En ambos casos, quienes están siendo perjudicados todavía desconocen la verdadera dimensión del problema. Y en el hangar, donde Manuel cree estar levantando algo basado en su esfuerzo y su conocimiento, la trampa ya está preparada. 500 pesetas aparecerán ante sus ojos, otras 500 desaparecerán antes de llegar a las cuentas, y Ciro habrá elegido finalmente colocarse junto a Lorenzo, incluso sabiendo que Julieta considera aquella forma de actuar profundamente injusta. La decisión de Ricardo de intervenir no consigue disipar la inquietud que se ha instalado en las cocinas. Simona y Candela continúan repasando mentalmente cada paso de su trabajo, tratando de encontrar una explicación razonable para unos errores que ninguna de las dos reconoce como propios. Cuanto más lo intentan, más difícil resulta creer en una simple casualidad. Para Simona, aquella sospecha resulta especialmente dolorosa porque la cocina siempre ha sido un espacio donde el esfuerzo podía imponerse al ruido del resto del palacio. Allí podía concentrarse en aquello que sabía hacer, lejos de las intrigas de los señores. Descubrir que una venganza personal quizá ha contaminado también ese refugio despierta en ella una impotencia profunda. Candela, por su parte, recuerda las palabras y actitudes de Julio con una claridad cada vez mayor. Las bromas relacionadas con la verdura parecían haber quedado atrás después de sus disculpas, pero ahora cada fallo devuelve a su memoria aquella amenaza. Empieza a comprender que quizá interpretaron como una tregua lo que únicamente era una pausa cuidadosamente calculada.
Teresa no puede ignorar los problemas que están llegando hasta la mesa de los señores y exige explicaciones. Desde su posición, necesita que el servicio funcione correctamente, aunque esa responsabilidad provoque una reprimenda que cae sobre quienes posiblemente sean las verdaderas víctimas. Simona y Candela soportan el reproche sabiendo que defenderse sin pruebas podría empeorar todavía más las cosas. Mientras tanto, Ricardo observa a Julio buscando algún gesto capaz de confirmar sus sospechas. No dispone todavía de una prueba definitiva, pero los incidentes de los últimos días han formado un patrón demasiado evidente. Por eso decide interrogarlo, intentando averiguar si detrás de esa aparente normalidad continúa escondiéndose el deseo de cobrarse las bromas sufridas. Julio, sin embargo, ya había demostrado ante Tomasa que sabe utilizar las apariencias. Sus disculpas no nacieron del arrepentimiento, sino de la necesidad de hacer creer a los demás que el conflicto había terminado. Esa confesión convierte ahora cada equivocación en la cocina en una pieza inquietante de una represalia que Simona y Candela apenas empiezan a comprender. A poca distancia de allí, otra decisión se está gestando con un tono mucho más íntimo. Carlo continúa deseando casarse con María Fernández cuanto antes, convencido de que aquello que siente merece convertirse en un compromiso definitivo. Ya ha expresado claramente sus sentimientos y ha buscado incluso la colaboración de sus compañeras para intentar acercarla a esa posibilidad. Además, Samuel está dispuesto a celebrar la boda si los dos deciden finalmente dar el paso. Sobre el papel, apenas quedan obstáculos prácticos para que Carlo alcance aquello que desea. Sin embargo, existe una condición mucho más importante que cualquier preparación o ceremonia. María todavía no está preparada para pronunciar una decisión que pueda cambiar por completo su vida. María no niega el cariño que siente por Carlo. Precisamente por eso necesita protegerlo de las prisas y también protegerse a sí misma. Sus sentimientos existen, pero todavía están creciendo, construyéndose lentamente después de una vida emocional marcada por demasiadas incertidumbres. Convertir ese afecto en matrimonio antes de sentirse segura significaría imponer una certeza que aún no posee. Carlo empieza a comprender que su entusiasmo puede convertirse, sin quererlo, en una presión difícil de soportar. Hasta entonces había creído que insistir era una manera de demostrar cuánto deseaba compartir su vida con ella. Ahora descubre que amar también puede significar detenerse, aceptar el ritmo de la otra persona y renunciar temporalmente a obtener una respuesta. Por eso decide dejar de presionar a María. No abandona su deseo de casarse con ella ni renuncia a los sentimientos que ya le ha confesado, pero comprende que seguir insistiendo podría provocar exactamente el resultado contrario. Si María llega algún día a aceptar esa boda, Carlo quiere que lo haga porque está preparada y no porque se haya sentido acorralada. La decisión modifica sutilmente el equilibrio entre ambos. María recupera el espacio que necesitaba para escuchar sus propios sentimientos, mientras Carlo debe aprender a convivir con la incertidumbre. Ya no será él quien determine cuándo debe producirse el siguiente paso. A partir de ahora, la iniciativa tendrá que surgir de María cuando pueda responder sin miedo ni precipitación. Ese cambio, aunque aparentemente pequeño, revela una diferencia importante entre querer a alguien y tratar de decidir por esa persona. Carlo había puesto toda su esperanza en acelerar un futuro compartido, pero termina entendiendo que una boda solo tendría sentido si ambos llegan a ella al mismo tiempo. Esperar se convierte así en una forma inesperada de demostrar afecto. Mientras esa historia encuentra una pausa necesaria, en las estancias reservadas a los señores se aproxima una conversación mucho más dolorosa. El regreso inesperado de Jacobo ha alterado por completo los planes que Martina y Adriano habían construido a escondidas. Lo que hasta entonces podía aplazarse mediante promesas deja de ser una cuestión futura para convertirse en una decisión inmediata. Martina había prometido a Adriano que rompería su compromiso en cuanto Jacobo regresara. Aquella promesa permitió a los dos imaginar una salida al secreto que mantenían, pero mientras Jacobo permanecía lejos, siempre existía una distancia entre las palabras y sus consecuencias. Ahora esa distancia ha desaparecido, y Martina ya no puede esconderse detrás de la ausencia de su prometido. El regreso de Jacobo también destruye la escapada que Martina y Adriano estaban preparando. La posibilidad de alejarse juntos parecía ofrecerles una salida sencilla a una situación que, en realidad, nunca lo había sido. Su aparición devuelve de golpe todas las obligaciones, las explicaciones pendientes y, sobre todo, el daño inevitable que sufrirá un hombre que desconoce la relación clandestina. Para Adriano,
La situación se vuelve todavía más difícil después de escuchar directamente a Jacobo. Sin conocer la verdad que existe entre él y Martina, Jacobo le confiesa que no concibe su vida sin ella. Esas palabras caen sobre Adriano con un peso insoportable, porque proceden precisamente del hombre al que está traicionando mientras escucha su declaración de amor. Adriano ya sabía que mantener aquella relación a escondidas tenía consecuencias, pero enfrentarse al sentimiento sincero de Jacobo convierte la culpa en algo concreto. Ya no puede pensar únicamente en lo que él y Martina desean. Delante tiene a un hombre que habla del futuro con una mujer cuyo corazón, sin saberlo, se está alejando definitivamente de él. Martina recibe el mismo golpe desde otro lugar. Ella conoce mejor que nadie la profundidad del engaño porque es quien permanece formalmente comprometida con Jacobo mientras ama a Adriano. Cada día que prolongue esa situación significará aceptar conscientemente una mentira que terminará causando todavía más dolor cuando finalmente salga a la luz. Precisamente por eso comprende que ya no puede aplazar lo prometido. Si desea estar con Adriano, primero debe cerrar de manera clara la relación que mantiene con Jacobo. No hacerlo significaría construir su futuro sobre una traición permanente, algo que comienza a resultarle incompatible con la felicidad que intenta alcanzar junto al hombre del que realmente está enamorada. Sin embargo, decidir romper no elimina el sufrimiento que acompaña esa elección. Martina sabe que Jacobo ha regresado sin imaginar que su compromiso está a punto de desaparecer. Él todavía contempla una vida compartida, mientras ella lleva tiempo preparando emocionalmente una despedida. Esa desigualdad convierte la conversación pendiente en una de las pruebas más difíciles que deberá afrontar. Por su parte, Adriano tampoco puede sentirse vencedor ante la decisión de Martina. Las palabras de Jacobo continúan resonando en su conciencia y hacen imposible celebrar lo que está ocurriendo. Conseguir finalmente la posibilidad de estar con Martina implica contemplar de frente el daño causado a otra persona, y esa certeza empaña cualquier sensación de alivio. Unas horas más tarde, Martina termina aceptando que solo existe una salida capaz de detener el engaño antes de que crezca todavía más. Quiere poner fin a su relación con Jacobo, no porque lo ocurrido pueda borrarse ni porque la ruptura vaya a evitarle sufrimiento, sino porque continuar fingiendo convertiría cada nuevo día en una mentira todavía mayor. La joven recuerda la promesa hecha a Adriano y comprende que ha llegado exactamente el momento al que ambos temían enfrentarse. Jacobo está nuevamente en la promesa, de modo que ya no queda ninguna excusa para retrasar la verdad. Si Martina quiere elegir a Adriano, tendrá que asumir primero todas las consecuencias de abandonar a su prometido. Entretanto, en el hangar, Manuel continúa sin conocer la operación que Lorenzo y Ciro preparan a sus espaldas. La diferencia entre el precio real de los manuales y la cantidad reflejada en los documentos permanece cuidadosamente escondida. 1000 pesetas saldrán de los clientes, mientras solo 500 existirán oficialmente ante quienes confían en las cuentas. Julieta tampoco sabe todavía hasta dónde ha llegado el acuerdo entre su marido y Lorenzo, aunque su intuición ya le ha advertido que algo no funciona. Había acusado a Ciro de aprovecharse de Manuel antes incluso de conocer la verdadera maniobra. Ahora, sin darse cuenta, se encuentra mucho más cerca de la verdad de lo que cualquiera de los dos estafadores desearía. Ciro ha elegido seguir adelante pese a las advertencias de su esposa, y esa elección amenaza con convertir una discusión matrimonial en algo mucho más grave. Si Julieta descubre que no se trata únicamente de cobrar por el manual, sino de esconder deliberadamente la mitad del dinero, tendrá que enfrentarse a una traición que afecta tanto a Manuel como a ella. Lorenzo, en cambio, parece confiar en que la simplicidad de la operación será precisamente su mejor protección. Mientras las cuentas oficiales reflejen 500 pesetas y nadie compruebe directamente cuánto entrega cada cliente, la diferencia podrá desaparecer sin dejar una señal evidente. El engaño necesita únicamente silencio, coordinación y la confianza de Manuel para mantenerse vivo. Así, la promesa avanza hacia varias verdades que ya no podrán permanecer ocultas durante demasiado tiempo. Simona y Candela buscan al responsable de los sabotajes, María necesita decidir su futuro sin presión, Martina se prepara para romper con Jacobo y Julieta se aproxima peligrosamente a un fraude que Ciro ha decidido aceptar pese a sus advertencias. Y mientras cada uno intenta resolver su propio conflicto, Manuel continúa trabajando sin imaginar que la amenaza más inmediata no procede de una gran confrontación familiar, sino de algo mucho más sencillo y silencioso. Unas cifras falsas, 500 pesetas desaparecidas en cada venta y 2 hombres convencidos de que podrán enriquecerse sin que él llegue a descubrirlo.
La determinación de Martina no nace de un impulso repentino, sino del cansancio de sostener una situación que cada día resulta más difícil de justificar. Durante la ausencia de Jacobo había podido aplazar el momento decisivo, convencida de que todavía disponía de tiempo, pero su regreso transforma aquella promesa hecha a Adriano en una obligación imposible de esquivar. Jacobo, sin embargo, permanece ajeno al verdadero conflicto que se desarrolla a su alrededor. Su regreso parte de sentimientos completamente diferentes a los de Martina, porque él continúa contemplando su compromiso como una certeza. Esa diferencia convierte cada gesto suyo en una presión involuntaria sobre una mujer que ya ha comenzado interiormente a despedirse de la relación. Lo más doloroso es que Jacobo no necesita hacer nada reprochable para aumentar la culpa de Martina. Basta con que siga queriéndola y confiando en aquello que ambos habían construido. Cuanto más evidente resulta su afecto, más difícil se vuelve para ella sostener una apariencia que ya no corresponde con lo que realmente siente por Adriano. Por su parte, Adriano tampoco consigue mantenerse al margen de esa contradicción. Haber escuchado de labios de Jacobo que no concibe su vida sin Martina lo obliga a mirar la situación desde una perspectiva que hasta entonces podía mantener a cierta distancia. El hombre al que están engañando acaba de confiarle precisamente la profundidad de sus sentimientos. Aquella confesión convierte el secreto de Martina y Adriano en una carga todavía más pesada. Adriano sabe que responder con sinceridad significaría destruir de inmediato las ilusiones de Jacobo, pero permanecer callado también implica continuar participando en el engaño. Entre ambas posibilidades no existe ninguna salida limpia, únicamente diferentes formas de afrontar un daño inevitable. Mientras tanto, Martina comprende que seguir retrasando la ruptura solo serviría para alimentar esperanzas que ella ya no comparte. Su promesa a Adriano no consistía únicamente en elegirlo cuando llegara el momento, sino también en dejar de esconderse. Ahora Jacobo ha regresado y ese momento, tantas veces imaginado desde la distancia, finalmente se encuentra delante de ella. La joven decide entonces poner fin a su relación con Jacobo de una vez por todas. No puede continuar comprometida con un hombre mientras construye en secreto una historia con otro. Aunque sabe que la verdad provocará sufrimiento, también entiende que prolongar la mentira sería todavía más cruel y convertiría cada nuevo gesto de Jacobo en una ilusión injustamente alimentada. Esa decisión tampoco borra la responsabilidad de Martina sobre lo ocurrido. Elegir a Adriano no transforma automáticamente en correcto todo lo que ambos han hecho a escondidas. Precisamente por eso, la joven siente que romper el compromiso es el único primer paso posible para dejar atrás una situación que ha terminado atrapando emocionalmente a los tres. A su vez, Adriano debe asumir que la decisión que tanto esperaban no puede vivirse como una victoria. Jacobo ha dejado demasiado claro cuánto significa Martina para él. La posibilidad de estar finalmente junto a ella llega acompañada por la certeza de que otra persona sufrirá precisamente porque ellos han mantenido durante demasiado tiempo una relación oculta. En otro punto del palacio, Ángela continúa intentando ordenar las emociones que le dejó la cena. Las lágrimas pudieron aliviar momentáneamente la presión acumulada, pero no han modificado su conclusión. Después de escuchar a Máximo negar delante de todos que la considere una hija, ya no desea que ese mismo hombre cambie de opinión por conveniencia o presión. Para ella, el reconocimiento que antes podía representar una reparación ha perdido prácticamente todo su significado. Un apellido no puede borrar la manera en que Máximo la trató, y ningún documento podría devolverle la dignidad que sintió arrebatada frente a la familia. Ángela necesita algo que el duque no supo ofrecer cuando tuvo la oportunidad: respeto sincero. Curro permanece a su lado sin intentar decidir qué debería hacer. Su apoyo adquiere importancia precisamente porque contrasta con la actitud de Máximo. Mientras uno pretendió determinar públicamente qué vínculo estaba dispuesto a aceptar, el otro escucha el dolor de Ángela sin imponerle una solución, comprendiendo que la decisión sobre esa relación solamente puede pertenecerle a ella. Las palabras de Curro consiguen acompañarla, aunque no curarla. Ángela todavía vuelve mentalmente a la mesa, a las miradas de los presentes y al instante exacto en que comprendió que Máximo estaba dispuesto a negar públicamente aquello que ella no podía dejar de sentir. Esa escena continúa pesando mucho más que cualquier posible arrepentimiento posterior. Poco después, la inquietud vuelve a desplazarse hacia las cocinas, donde Simona y Candela permanecen bajo la presión provocada por los fallos en el menú. La reprimenda de Teresa ha dejado claro que las consecuencias pueden recaer sobre ellas aunque no sean responsables, de modo que descubrir el origen de los errores empieza a convertirse en una necesidad urgente.
Ambas repasan lo ocurrido intentando identificar cuándo pudieron alterarse las preparaciones o de qué manera alguien consiguió introducir errores sin despertar sospechas. No tienen todavía una prueba directa contra Julio, pero conocen su resentimiento y recuerdan perfectamente que las bromas con la verdura lo dejaron dispuesto a devolverles el golpe cuando encontrara una oportunidad favorable. La sospecha deja de parecer exagerada cuando Ricardo llega a una conclusión semejante. Él también ha observado suficientes incidentes para entender que la repetición empieza a superar los límites de la casualidad. Si Julio realmente está detrás de todo, entonces sus disculpas no fueron el final del conflicto, sino la máscara utilizada para preparar su represalia. Ricardo decide interrogarlo porque necesita respuestas antes de que el problema perjudique todavía más a Simona y Candela. Su intención no consiste únicamente en resolver una disputa entre compañeros. Los platos están destinados a los señores, y cualquier nuevo fallo puede aumentar las reprimendas y poner en peligro injustamente la reputación profesional de las dos cocineras. Julio se convierte así en el centro de unas sospechas que todavía deben demostrarse. Lo que Simona y Candela desconocen es que Tomasa ya escuchó de su propia boca la verdad sobre aquellas disculpas. Él había reconocido que solamente eran una fachada y que todavía pensaba cobrarse las bromas sufridas, una revelación que da sentido a sus temores. Mientras esa posible venganza amenaza con salir a la luz, María Fernández dispone por fin del espacio que había pedido. Carlo entiende que insistir en el matrimonio puede alejarla en lugar de acercarla, y decide frenar. La boda continúa formando parte de sus deseos, pero deja de tratarla como una decisión que María deba tomar inmediatamente. Para María, ese cambio resulta necesario porque sus sentimientos hacia Carlo no son falsos, aunque tampoco han alcanzado todavía la certeza que él parece sentir. Ella misma le había explicado que lo que existe entre ambos se está construyendo poco a poco, y necesita permitir que ese proceso avance sin convertir cada muestra de cariño en una obligación matrimonial. Carlo acepta entonces algo que no resulta sencillo para alguien que ya tiene tan clara su voluntad. Será María quien determine cuándo está preparada para casarse, si finalmente llega a estarlo. Él puede expresar lo que siente, permanecer cerca y esperar, pero no puede acelerar desde fuera una convicción que únicamente puede nacer dentro de ella. Samuel continúa dispuesto a celebrar la boda si ambos dan el paso, por lo que el verdadero obstáculo no es externo. No faltan posibilidades ni ayuda, sino la seguridad emocional que María todavía busca. Esa diferencia obliga a Carlo a comprender que tener una ceremonia disponible no significa que haya llegado el momento correcto para celebrarla. Mientras tanto, en el hangar, la distancia entre lo que Manuel cree y lo que realmente está sucediendo continúa ampliándose. El heredero confía en unas operaciones comerciales cuya transparencia ya ha sido comprometida por Lorenzo. Cada manual vendido puede convertirse en la prueba silenciosa de un fraude construido mediante una diferencia deliberadamente escondida entre precio real y precio declarado. 1000 pesetas serán cobradas al cliente, pero solamente 500 quedarán reflejadas sobre el papel. La otra mitad desaparecerá de la información que llegará hasta Manuel y Julieta. El mecanismo no necesita documentos especialmente complejos ni explicaciones elaboradas. Depende, sobre todo, de que ninguno de los dos contraste las cifras oficiales con aquello que realmente pagan los compradores. Ciro ha aceptado participar pese a saber que Julieta ya considera injusta la forma en que se está tratando a Manuel. Esa circunstancia vuelve su decisión especialmente delicada. No actúa desconociendo las reservas de su esposa, sino después de haberlas escuchado, escogiendo aún así seguir adelante cuando Lorenzo le presenta una oportunidad económicamente mucho más atractiva. Julieta todavía desconoce el detalle fundamental que convertiría sus sospechas en certeza. Ella cree que cobrar por el manual es un error y teme que Ciro se esté aprovechando del heredero, pero no sabe que Lorenzo ha propuesto esconder directamente la mitad del precio. Su preocupación moral está, por tanto, muy por debajo de la realidad. Lorenzo confía precisamente en esa distancia entre sospechar y demostrar. Mientras Julieta no conozca las 1000 pesetas reales y Manuel continúe viendo 500 en las cuentas, ambos podrán interpretar cualquier irregularidad como una simple diferencia comercial. La estafa encuentra su protección en una verdad incompleta que parece suficientemente razonable para no exigir más preguntas. Sin embargo, el riesgo aumenta cuanto más personas intervienen. Cada cliente que pague 1000 pesetas conocerá, aunque sea involuntariamente, una parte de la realidad que Manuel ignora. Cada documento que registre 500 abrirá una diferencia que podría ser descubierta.
y cada nueva venta obligará a Ciro y Lorenzo a mantener exactamente la misma mentira. Julieta se convierte además en el elemento más imprevisible del plan porque ya ha expresado su oposición antes de conocerlo por completo. Si alguna cifra despierta su curiosidad o algún comprador menciona casualmente el precio verdadero, no necesitará empezar desde cero para sospechar. Ya considera que Ciro está aprovechándose de Manuel, y una sola prueba podría confirmárselo. Ciro, en cambio, parece dejarse llevar por el beneficio que Lorenzo pone delante de él. La oportunidad de quedarse con una parte del dinero termina imponiéndose a las advertencias de Julieta y a la confianza de Manuel. Con esa elección, el problema deja de ser una diferencia matrimonial sobre cómo gestionar el negocio y se convierte en una traición. Así, las historias que atraviesan la promesa comienzan a compartir un mismo fondo. Personas obligadas a decidir qué hacer con la confianza de los demás. Martina ya no quiere seguir engañando a Jacobo. Carlo comprende que debe respetar el tiempo de María, mientras Ciro toma precisamente el camino contrario y acepta ocultar deliberadamente la verdad a Manuel. Y mientras Martina se prepara para pronunciar unas palabras capaces de terminar su compromiso, en el hangar continúa funcionando una mentira mucho más silenciosa. Lorenzo ha diseñado el mecanismo, Ciro ha decidido secundarlo y Julieta todavía observa desde fuera, sin imaginar que sus peores sospechas están a punto de quedarse pequeñas frente al verdadero engaño. Martina sabe que la decisión está tomada, pero eso no significa que resulte más sencillo convertirla en palabras. Desde que Jacobo regresó inesperadamente a la promesa, cada encuentro con él le recuerda la promesa hecha a Adriano y, al mismo tiempo, la obliga a contemplar el dolor que provocará cuando finalmente termine su compromiso. Durante la ausencia de Jacobo, Martina había conseguido imaginar la ruptura como algo lejano, casi abstracto. Podía hablar con Adriano de un futuro compartido y asegurarle que resolvería su situación cuando llegara el momento. Ahora ese futuro exige un precio inmediato, porque Jacobo está nuevamente delante de ella esperando recuperar una normalidad que ya no existe. La confesión que Jacobo hizo a Adriano vuelve todavía más amarga esa realidad. Él no concibe su vida sin Martina, y lo ha reconocido precisamente ante el hombre que ocupa en secreto el corazón de su prometida. Adriano escucha esas palabras sabiendo que cualquier respuesta sincera destruiría en segundos la confianza que Jacobo ha depositado en él. Por eso, la culpa que ambos amantes arrastraban deja de ser una idea silenciosa y adquiere un rostro concreto. Martina comprende que Jacobo no puede seguir proyectando una vida a su lado mientras ella espera otra junto a Adriano. Cada hora que mantenga el compromiso después de haber tomado su decisión aumentará inevitablemente el engaño. La joven no pretende fingir que una ruptura puede reparar todo lo sucedido. Jacobo tendrá razones para sentirse traicionado cuando descubra que los sentimientos de Martina cambiaron mientras él seguía creyendo en su relación. Sin embargo, continuar junto a él únicamente por miedo a hacerle daño significaría convertir la culpa en una condena para los tres. Adriano tampoco encuentra alivio inmediato en la determinación de Martina. Había esperado que cumpliera su promesa, pero ahora conoce de primera mano la profundidad del amor de Jacobo. Aquello que podría acercarlo definitivamente a la mujer que desea también amenaza con dejar una herida profunda en otro hombre, y esa contradicción pesa sobre cualquier esperanza. Mientras tanto, el hangar continúa siendo escenario de un engaño mucho menos sentimental, pero igualmente construido sobre la confianza. Manuel permanece ajeno a la maniobra diseñada por Lorenzo, convencido de que las cifras relacionadas con los manuales reflejarán el funcionamiento real del negocio. Precisamente esa confianza permite que el fraude pueda avanzar sin despertar todavía una alarma definitiva. Lorenzo ha reducido toda la operación a una diferencia aparentemente sencilla. Cada cliente pagará 1000 pesetas, mientras los registros destinados a Manuel y Julieta mostrarán únicamente 500. La otra mitad quedará fuera de las cuentas que ellos conocen, permitiendo que quienes controlan el cobro se apropien de una cantidad que oficialmente nunca habrá existido. Ciro ha aceptado el mecanismo con un entusiasmo que contrasta directamente con las reservas de Julieta. Ella ya había advertido que cobrar a los clientes por el manual le parecía una equivocación y había acusado a su marido de aprovecharse de Manuel. Lo que desconoce es que Ciro ha decidido cruzar un límite todavía más grave. Ese desconocimiento coloca a Julieta en una posición particularmente delicada. Ella forma parte del entorno del negocio y confía, pese a sus diferencias, en que Ciro no convertirá una discusión sobre precios en un engaño deliberado.
Sin embargo, su marido ya ha escuchado la propuesta de Lorenzo y ha decidido seguir adelante ocultándole precisamente el elemento fundamental. Si Julieta conociera el precio real, las cuentas dejarían inmediatamente de tener sentido. No habría manera de justificar que un cliente entregue 1000 pesetas mientras Manuel recibe información correspondiente únicamente a 500. Por eso, el éxito del plan depende tanto de engañar al heredero como de impedir que Julieta descubra cuánto dinero está entrando realmente. Lorenzo parece comprender perfectamente esa necesidad y plantea la operación con la tranquilidad de quien considera controlados todos los puntos débiles. Mientras las cifras oficiales coincidan entre sí, Manuel no tendrá motivos inmediatos para desconfiar. El problema aparecerá únicamente si alguien compara los documentos con el pago realizado directamente por quienes adquieren los manuales. Ciro, por su parte, deberá convivir con una dificultad que Lorenzo no puede eliminar. Julieta lo conoce demasiado bien. Ella ya ha percibido algo incómodo en su manera de abordar el negocio y no necesita descubrir toda la estafa para empezar a observarlo con mayor atención. Una contradicción mínima podría bastar para reactivar todas sus sospechas. Por su parte, Manuel no imagina que aquello que está construyendo alrededor de su pasión por la aviación pueda convertirse en una oportunidad para quienes desean enriquecerse a su costa. Después de tantos enfrentamientos en la promesa, el hangar representa uno de los pocos espacios donde todavía puede proyectar algo propio, y precisamente allí están traicionando su confianza. A su vez, las cocinas siguen lejos de recuperar la tranquilidad. Simona y Candela permanecen bajo la sombra de los fallos detectados en el menú de los señores, conscientes de que una nueva equivocación podría reforzar la impresión de que son ellas quienes han perdido el control de su trabajo, aunque las dos sospechen exactamente lo contrario. La reprimenda de Teresa continúa pesando especialmente porque ninguna puede defenderse con certezas. Acusar directamente a Julio sin una prueba significaría abrir un conflicto todavía mayor. Sin embargo, callar también supone aceptar que los errores continúen acumulándose sobre sus nombres mientras el verdadero responsable, si realmente existe un sabotaje, permanece protegido detrás de las apariencias. Simona conoce demasiado bien el esfuerzo que exige mantener una cocina como aquella para aceptar que tantos problemas surjan de manera espontánea. Candela comparte esa percepción y vuelve una y otra vez sobre las amenazas anteriores de Julio. Ambas empiezan a comprender que las bromas que consideraron terminadas quizá desencadenaron una venganza mucho más calculada. Ricardo tampoco está dispuesto a permanecer como simple espectador. Su desconfianza hacia Julio crece después de observar lo sucedido durante los últimos días, y decide preguntarle directamente si está interfiriendo en el trabajo de las cocineras. Necesita comprobar hasta qué punto los errores responden a una represalia antes de que las consecuencias sean más graves. Lo que refuerza esas sospechas es aquello que Julio había reconocido previamente ante Tomasa. Sus disculpas no respondían a un arrepentimiento verdadero. Habían sido únicamente una fachada destinada a tranquilizar a quienes lo rodeaban mientras él mantenía intacta la intención de cobrarse las bromas relacionadas con la verdura cuando apareciera la ocasión adecuada. Ese antecedente transforma el interrogatorio de Ricardo en algo mucho más importante que una conversación rutinaria. Si consigue descubrir la verdad, Simona y Candela podrán defenderse de unas acusaciones que están dañando su trabajo. Si Julio logra mantener la fachada, en cambio, las cocineras seguirán expuestas a nuevos errores cuya responsabilidad podría terminar recayendo sobre ellas. Poco después, María Fernández también afronta una espera, aunque de naturaleza completamente diferente. Carlo ha entendido finalmente que no puede convertir su deseo de casarse en una carrera contra el tiempo. Quiere compartir su vida con María, pero empieza a aceptar que el cariño de ella necesita crecer sin sentirse obligado a alcanzar inmediatamente la misma intensidad. La disposición de Samuel para celebrar la boda sigue existiendo, y las compañeras a las que Carlo había pedido ayuda tampoco constituyen un problema. Todo podría organizarse si María pronunciara un sí definitivo. Sin embargo, Carlo descubre que precisamente esa facilidad exterior hace todavía más importante respetar la única cuestión que realmente importa: la voluntad de ella. María quiere a Carlo, pero ha sido clara al explicarle que sus sentimientos se están construyendo poco a poco. Esa sinceridad no equivale a un rechazo, aunque tampoco representa una promesa inmediata de matrimonio. Necesita descubrir hacia dónde conduce ese afecto antes de asumir un compromiso que no debería nacer de la insistencia ni del miedo a decepcionarlo. Carlo comprende finalmente que presionarla podría destruir aquello que intenta proteger.
Por eso decide detener sus intentos de convencerla y dejar en manos de María el momento de avanzar. Esperar no es la respuesta que deseaba, pero se convierte en la única manera de demostrar que sus sentimientos pueden respetar también las dudas de la mujer. Mientras unas relaciones encuentran espacio para respirar, la herida de Ángela continúa abierta. La joven sigue convencida de que no quiere recibir ahora el reconocimiento de Máximo después de haber sido públicamente despreciada. Para ella, aceptar de pronto aquello que él negó durante la cena podría significar permitir que el duque controle incluso la forma de reparar el daño. Curro entiende que la decisión de Ángela no procede únicamente del orgullo. Lo sucedido afectó a algo mucho más profundo. La necesidad de sentirse querida y respetada por quien debía reconocer espontáneamente el vínculo que los unía. Máximo convirtió esa relación en una cuestión de legitimidad y la obligó a escuchar su rechazo delante de toda la familia. Por eso Curro continúa acompañándola sin exigirle que perdone ni que reconsidere su postura. Ángela necesita recuperar primero el control sobre una historia en la que demasiadas decisiones han sido tomadas por otros. Si alguna vez vuelve a hablar con Máximo sobre su relación, tendrá que hacerlo porque ella lo desee y no porque alguien la presione. Entretanto, Martina se aproxima cada vez más al momento que lleva intentando posponer desde el regreso de Jacobo. Sabe lo que debe hacer y conoce también aquello que perderá. Romper su compromiso significa renunciar definitivamente a la comodidad de las apariencias y asumir que su relación clandestina con Adriano tendrá consecuencias que ya no podrán ocultarse. La imagen de Jacobo confesando que no concibe su vida sin ella aumenta la crueldad de la situación, pero también confirma que la verdad no puede esperar. Permitir que siga creyendo en ese futuro sería utilizar sus sentimientos para evitar una conversación dolorosa. Martina comprende que esa cobardía terminaría siendo mucho más injusta que una ruptura inmediata. Adriano deberá aceptar igualmente las consecuencias. Si Martina cumple su promesa, ambos podrán dejar de esconderse, pero no podrán borrar el camino que los condujo hasta allí. El amor que sienten no elimina la culpa por haber mantenido a Jacobo ajeno a la realidad, y precisamente esa culpa impide que el momento tenga el sabor de una liberación completa. Al mismo tiempo, Ciro hace exactamente lo contrario en el hangar. En lugar de poner fin a una mentira antes de que aumente, acepta alimentarla. Cada manual vendido por 1000 pesetas y registrado por 500 añadirá una nueva capa al fraude, haciendo que la futura explicación resulte más difícil y que la confianza de Manuel quede más comprometida. Lorenzo ha encontrado en Ciro a alguien dispuesto a secundar el plan, pero Julieta permanece como una amenaza involuntaria para ambos. Sus reservas iniciales demuestran que no comparte esa forma de hacer negocios. Si descubre la verdadera diferencia entre el precio cobrado y el declarado, tendrá que decidir entre proteger a su marido o enfrentarse abiertamente a él. De este modo, la promesa queda atravesada por secretos que empiezan a exigir una resolución. Martina está dispuesta a terminar el suyo rompiendo con Jacobo. Ricardo intenta sacar a la luz lo que ocurre en las cocinas. Ángela se niega a fingir que la humillación de Máximo puede borrarse, mientras Lorenzo y Ciro trabajan para mantener oculto su engaño. Y sobre todos ellos permanece Manuel, todavía ajeno a la trampa que se está cerrando alrededor de su proyecto. Él y Julieta creen conocer las condiciones económicas de los manuales, pero Lorenzo y Ciro ya han decidido que solamente verán la mitad de la verdad. 500 pesetas aparecerán en las cuentas, las otras 500 alimentarán una traición destinada a estallar. La decisión de Martina marca un punto del que ya no parece posible regresar. Durante demasiado tiempo había conseguido separar aquello que sentía por Adriano del compromiso que mantenía con Jacobo, como si ambas realidades pudieran continuar avanzando sin encontrarse. El regreso inesperado de su prometido demuestra definitivamente que esa convivencia era solamente una ilusión. Martina sabe que romper con Jacobo significará enfrentarse a preguntas dolorosas y a una decepción que no podrá evitar. Sin embargo, permanecer a su lado cuando su corazón está con Adriano sería todavía más injusto. Por eso, la joven deja de preguntarse si debe terminar la relación y empieza a asumir que ha llegado el momento de hacerlo. Jacobo desconoce todavía hasta qué punto su regreso ha precipitado los acontecimientos. Para él, volver significaba recuperar a Martina y continuar una vida que seguía considerando posible. Incluso ha confesado a Adriano que no puede imaginar su existencia sin ella, ignorando que precisamente ese hombre conoce la verdad que amenaza con destruir todos esos proyectos. Las palabras de Jacobo continúan persiguiendo a Adriano porque no contienen reproches ni sospechas, sino una confianza que vuelve el secreto todavía más incómodo.
Escuchar cuánto ama a Martina obliga al conde a reconocer el daño que puede causar una relación mantenida a escondidas, incluso cuando los sentimientos que la originaron sean auténticos. Por su parte, Martina recuerda la promesa que hizo a Adriano antes del regreso de Jacobo. Le aseguró que terminaría su compromiso cuando su prometido volviera y ahora ya no existe ninguna circunstancia que permita aplazarla. Cumplir aquella palabra significa dejar de vivir entre dos relaciones y aceptar públicamente la elección que ya ha realizado emocionalmente. No hay satisfacción completa en esa decisión, porque Martina sabe que para construir algo verdadero con Adriano primero deberá destruir las expectativas de Jacobo. La ruptura aparece como la única salida honesta que queda disponible, aunque llegue demasiado tarde para evitar el sufrimiento. Continuar engañándolo sería prolongar conscientemente una historia cuyo final ella ya conoce. Mientras ese triángulo se aproxima a su desenlace, María Fernández permanece ante una decisión que nadie podrá tomar en su nombre. Carlo ha comprendido finalmente que su deseo de casarse cuanto antes no puede imponerse al ritmo de los sentimientos de María, y decide retirar una presión que comenzaba a convertirse en un obstáculo entre ambos. Carlo continúa queriéndola y no ha renunciado a imaginar una boda. Samuel incluso está dispuesto a celebrar la ceremonia si llega el momento. Sin embargo, todas esas posibilidades pierden importancia ante la única respuesta que todavía falta. María debe saber por sí misma cuándo está preparada, porque ningún entusiasmo ajeno puede sustituir esa certeza interior. Para María, el gesto de Carlo abre un espacio necesario. Ella nunca ha negado que siente algo por él, pero ha insistido en que ese sentimiento se construye lentamente. Necesita permitir que crezca sin convertirlo inmediatamente en una promesa definitiva, especialmente cuando un matrimonio exige una seguridad mucho más profunda que el cariño que ahora intenta comprender. Carlo acepta así una espera que contradice sus propios deseos, pero que puede proteger aquello que quiere construir. Insistir habría significado correr el riesgo de que María asociara su relación con una obligación permanente. Al detenerse, permite que cualquier futuro paso nazca de ella, sin persuasiones constantes ni una fecha marcada desde fuera. A su vez, las cocinas continúan bajo una tensión que amenaza con convertirse en algo mucho más serio. Simona y Candela siguen convencidas de que los errores detectados en los menús no responden a simples despistes, especialmente después de recordar las amenazas que Julio había lanzado como consecuencia de las bromas relacionadas con la verdura. La reprimenda de Teresa todavía pesa sobre ambas porque pone en duda un trabajo que siempre han defendido con enorme responsabilidad. Cada nuevo fallo puede presentarlas ante los señores como incapaces de mantener el nivel exigido, y precisamente esa consecuencia hace que la posibilidad de un sabotaje resulte mucho más grave que una simple disputa entre compañeros. Simona intenta mantener la prudencia mientras Candela reconstruye mentalmente todo lo sucedido, pero las dos terminan llegando al mismo nombre. Julio tenía motivos para querer vengarse y ya había demostrado que no olvidaba fácilmente aquello que consideraba una humillación. La coincidencia entre sus amenazas y los problemas posteriores resulta demasiado evidente para ignorarla. Ricardo comparte esa desconfianza y decide interrogar a Julio, convencido de que alguien debe detener la situación antes de que empeore. No puede demostrar todavía que él esté manipulando el trabajo de Simona y Candela, pero la acumulación de incidentes obliga a buscar una explicación más profunda que el simple descuido de las cocineras. Además, existe un elemento que ellas todavía no pueden utilizar como prueba directa. Julio había confesado a Tomasa que sus disculpas eran solamente una fachada. Lejos de haber olvidado las bromas, seguía dispuesto a cobrárselas. Aquella revelación convierte sus palabras conciliadoras en parte de una estrategia destinada precisamente a ocultar sus verdaderas intenciones. La situación deja así a Julio frente a una presión creciente. Simona y Candela sospechan de él, Ricardo empieza a investigarlo y Tomasa conoce la falsedad de sus disculpas. Si realmente ha decidido sabotear la cocina para vengarse, cada nuevo error aumenta también las posibilidades de que alguien termine relacionándolo directamente con aquello que está ocurriendo. Mientras tanto, Ángela continúa enfrentándose a una herida que ninguna investigación puede resolver. Máximo la rechazó públicamente delante de la familia y esa escena ha transformado completamente la manera en que ella contempla cualquier posible reconocimiento. Ya no espera que el duque cambie de opinión, porque ahora es ella quien no quiere aceptar ese vínculo. La joven comprende que convertirse oficialmente en hija de Máximo después de semejante humillación no repararía nada. El reconocimiento que podría haber significado una restitución se ha convertido en algo vacío,
incapaz de borrar las palabras pronunciadas durante la cena. Ángela necesita proteger su dignidad antes que obtener un apellido de quien decidió despreciarla. Curro sigue acompañándola porque entiende que el dolor no puede solucionarse mediante argumentos. Su presencia ofrece a Ángela algo que Máximo no supo darle: la certeza de que alguien permanece a su lado sin exigirle que se comporte de una manera determinada. Él escucha su rabia y su tristeza sin intentar convertirlas rápidamente en perdón. Para Curro, contemplar el sufrimiento de Ángela también significa comprender que la sangre no garantiza el afecto. Las relaciones familiares pueden quedar destruidas cuando alguien utiliza la legitimidad para establecer quién merece ser reconocido y quién debe quedar fuera. Por eso no cuestiona que Ángela haya decidido rechazar ahora aquello que Máximo antes le negó. Poco a poco, ella empieza a asumir que la relación con su padre puede haber quedado prácticamente rota. Esa posibilidad duele, pero también contiene una forma amarga de liberación. Ángela ya no necesita permanecer esperando una aprobación que depende del orgullo de Máximo. Después de aquella cena, puede ser ella quien establezca finalmente los límites. Entretanto, en el hangar se mantiene intacto el engaño que da sentido al conflicto más peligroso de la jornada. Julieta continúa pensando que cobrar a los clientes por el manual de averías constituye una decisión equivocada y ha expresado abiertamente a Ciro que considera injusta la presión que están ejerciendo sobre Manuel. Lo que Julieta todavía ignora es que sus sospechas no solo son razonables, sino insuficientes para abarcar la verdadera dimensión de lo que Lorenzo ha preparado. La cuestión ya no consiste simplemente en obtener dinero utilizando el trabajo de Manuel. Existe una maniobra diseñada específicamente para ocultar una parte de cada venta a quienes deberían conocerla. Lorenzo pretende cobrar 1000 pesetas por cada manual, pero hacer constar únicamente 500 en los documentos. Esa diferencia permitirá que Manuel y Julieta crean que el precio real es exactamente la mitad de lo que cada cliente habrá pagado, mientras las otras 500 pesetas quedan fuera de las cuentas que ellos pueden revisar. La sencillez de la operación es precisamente aquello que la vuelve peligrosa. No hace falta inventar una transacción inexistente ni esconder completamente las ventas. Los manuales aparecerán registrados, los clientes recibirán aquello por lo que pagan y Manuel verá ingresos aparentemente normales. La estafa se encuentra únicamente en la mitad del dinero que nunca llegará oficialmente hasta él. Ciro conoce ahora el mecanismo y, lejos de rechazarlo por las mismas razones morales que preocupan a Julieta, recibe la propuesta de Lorenzo con entusiasmo. Su decisión confirma que está dispuesto a aprovechar la confianza depositada en el proyecto, incluso cuando su propia esposa ya le ha advertido que considera injusto utilizar de esa manera a Manuel. Esa elección abre una grieta especialmente peligrosa entre Ciro y Julieta. Hasta ahora podían discutir sobre si era correcto cobrar por los manuales, pero la diferencia seguía perteneciendo al terreno de las opiniones. Desde el momento en que Ciro acepta esconder parte del precio, deja de debatir con su esposa y comienza directamente a engañarla. Julieta se convierte sin saberlo en una de las víctimas del plan. Aunque el perjuicio económico se dirige principalmente hacia Manuel y el negocio, ella también recibirá información falsa y creerá que las ventas se realizan por 500 pesetas. Ciro deberá sostener esa mentira delante de la misma mujer que ya sospecha de sus intenciones. Lorenzo parece dispuesto a asumir ese riesgo porque confía en que las cuentas oficiales bastarán para mantenerlos tranquilos. Si Manuel observa documentos coherentes y Julieta no habla directamente con los clientes sobre el precio pagado, ambos podrán seguir creyendo que conocen el funcionamiento del negocio mientras la mitad real de los ingresos desaparece ante sus ojos. Sin embargo, la operación contiene una debilidad imposible de eliminar. La verdad existe fuera de los papeles. Los clientes saben cuánto han pagado. Basta una conversación, una pregunta inesperada o una referencia casual a las 1000 pesetas para que la cifra oficial deje de sostenerse. Entonces Julieta tendría exactamente la prueba que sus sospechas necesitan. Para Ciro, el peligro es incluso mayor porque no podría alegar desconocimiento. Lorenzo le ha explicado la maniobra y él ha reaccionado favorablemente. Si el fraude termina descubierto, Julieta tendrá que asumir que su marido siguió adelante después de escuchar sus objeciones, escogiendo conscientemente el beneficio económico por encima de la lealtad hacia Manuel. Manuel, entretanto, continúa sin saber que dos personas están utilizando su proyecto para quedarse con parte del dinero. La confianza que deposita en quienes participan en el negocio funciona contra él, porque no tiene razones inmediatas para revisar cada pago. Precisamente esa tranquilidad es aquello que Lorenzo necesita para que la operación pueda comenzar a funcionar.
El contraste resulta especialmente doloroso porque Manuel siempre ha encontrado en la aviación un espacio relacionado con la libertad y con sus aspiraciones personales. Después de tantas obligaciones familiares, el hangar representa algo construido alrededor de su capacidad y de sus ideas. Que alguien convierta ese lugar en escenario de una estafa significa traicionarlo precisamente donde menos lo espera. Julieta permanece así entre dos hombres que conocen una verdad que ella todavía no posee. Lorenzo ha diseñado la operación y Ciro ha aceptado participar, mientras ella continúa defendiendo a Manuel basándose solamente en una intuición. Sin saberlo, su enfrentamiento con su marido ya ha señalado exactamente el problema que muy pronto podría separar definitivamente sus posiciones. En La promesa, las consecuencias de las decisiones tomadas empiezan a extenderse de una estancia a otra. Ángela decide que no necesita el reconocimiento de Máximo. Carlo comprende que debe esperar a María. Martina está preparada para romper con Jacobo. Ricardo busca respuestas sobre Julio. Y Ciro, en cambio, elige hundirse todavía más en el engaño. Martina representa precisamente el movimiento contrario al de Ciro. Ella entiende que una mentira sostenida demasiado tiempo solamente aumentará el daño y decide terminar con Jacobo antes de seguir construyendo su relación con Adriano. Ciro conoce también la posibilidad de detenerse, porque Julieta se lo ha advertido, pero decide ignorarla y continuar junto a Lorenzo. La diferencia entre ambos conflictos resume la tensión que atraviesa el palacio. Algunos personajes empiezan a aceptar que la verdad puede ser dolorosa pero necesaria. Otros todavía creen que pueden controlar las consecuencias de aquello que ocultan. En todos los casos, la confianza se convierte en algo extremadamente frágil una vez que alguien decide utilizarla para proteger sus propios intereses. Cuando Martina finalmente se dispone a cerrar su compromiso, sabe que Jacobo sufrirá, pero también que continuar fingiendo sería peor. No puede prometerle una vida que ya no desea compartir. Su futuro sentimental está ligado a Adriano y, aunque la culpa no desaparezca, romper se convierte en la única manera de dejar de engañar al hombre que todavía la ama. Al mismo tiempo, María conserva el derecho a decidir cuándo estará preparada para casarse, sin que Carlo vuelva a empujarla hacia una respuesta inmediata. Ángela también recupera ese mismo derecho sobre su propia vida al rechazar el reconocimiento de Máximo. En ambos casos, decidir por sí mismas se convierte en una forma de recuperar el control. En las cocinas, Simona y Candela todavía deberán descubrir si Julio ha llevado realmente su venganza hasta los platos destinados a los señores. Ricardo ya está dispuesto a exigir explicaciones, y la confesión previa ante Tomasa hace que las sospechas tengan un fundamento inquietante. La aparente tregua empieza a revelar todo aquello que escondía debajo. Pero es en el hangar donde la amenaza económica adquiere su forma más clara. Lorenzo ha establecido el precio real, Ciro ha aceptado la maniobra y Manuel seguirá viendo únicamente una cifra falsa. Cada manual de 1000 pesetas aparecerá convertido sobre el papel en uno de 500, dejando exactamente la mitad fuera de su conocimiento. Julieta había intentado advertir a Ciro antes de que todo llegara tan lejos. Pensaba que aprovecharse del trabajo de Manuel ya era una línea que no debían cruzar. Ahora su marido ha decidido hacerlo de una manera todavía más grave, convirtiendo aquella preocupación inicial en el preludio de una estafa cuidadosamente organizada por Lorenzo. Así, el capítulo deja a Manuel y Julieta atrapados dentro de una operación cuya verdadera naturaleza todavía desconocen. Él confía en el proyecto y ella desconfía de la actitud de su marido, pero ninguno posee aún la información necesaria para descubrir la diferencia oculta. Lorenzo y Ciro cuentan precisamente con esa ignorancia para quedarse con el dinero. Y mientras La promesa intenta sobrevivir a heridas familiares, amores clandestinos, venganzas domésticas y decisiones matrimoniales, una nueva traición ya está en marcha. Manuel y Julieta creen conocer el valor de aquello que venden, pero detrás de cada manual existe una segunda cifra deliberadamente escondida. 500 pesetas que pueden terminar revelando mucho más que una simple estafa.